San Luis Potosí, fundada en 1592 en el altiplano, en una región semiárida, se convierte en ciudad hasta 1656. Fueron creándose diversas entidades como haciendas, rancherías y poblaciones, consecuencia del avance y ocupación del territorio por los españoles a fines del siglo XVI. Estas entidades le fueron dando consolidación y desarrollo. En este valle se produjo una arquitectura a través de los siglos subsecuentes que está todavía en espera de ser revalorada e incorporada al desarrollo actual de nuestra sociedad. El siglo XIX es una etapa de evidente interacción entre estas entidades y la ciudad, no la única, pero sí una de las más dinámicas. Y esto se ve reflejado en los espacios arquitectónicos y urbanos que se produjeron, de los cuales tenemos buenos ejemplos como herencia. Ahora, en este siglo, propiamente en las últimas décadas, parece no haber existido esta importante interacción. Sería necesario retomar nuevamente estos lazos que ahora podrían beneficiar a la ciudad, manejándolos adecuadamente. La ciudad tiene una riqueza arquitectónica en su centro histórico y barrios, con aproximadamente 2.500 edificaciones consideradas de valor patrimonial, en la cual, en los últimos años, se han iniciado diversos programas de conservación. Pero también existen una serie de entidades en torno a la ciudad en un radio aproximado de 40 kilómetros, a las cuales no se les ha prestado la debida atención. Estas, en otros tiempos, le dieron apoyo y vida a la ciudad de San Luis Potosí. Y ahora que ésta posee vida y desarrollo, se ha olvidado de lo importante que es la coexistencia y vinculación con ellas. Mucho se ha mencionado sobre su aprovechamiento como atractivo turístico únicamente, y no se han llevado a cabo acciones concretas que lo consigan. ¿Será viable pensar que el patrimonio cultural arquitectónico sea aprovechable solo para el turismo? Consideramos que es necesario tomar en cuenta varios aspectos para que esto tenga viabilidad y se mantengan como organismos vivos, que trataremos de presentar en este trabajo. A través de este breve estudio, pretendemos dar a conocer algunos de los antecedentes históricos de estas poblaciones, sus principales características y plantear alternativas para que éstas sean incorporadas y aprovechadas como la riqueza que son. Aprender de sus sistemas constructivos, de su plástica arquitectónica y del manejo del espacio. Considerar que son un verdadero patrimonio histórico arquitectónico como un potencial y no solo para el fomento del turismo, sino también para que se fortalezcan como opciones de desarrollo y parte integral de esta región. Como primer espacio a considerar se encuentra el Cerro de San Pedro, lugar donde propiamente se localizaron las minas entre cerros. Ahí se dio el móvil para que San Luis se fundara como pueblo minero, distante de él 20 kilómetros al oriente. Inicialmente se asentaron los primeros mineros a pesar de la falta de agua y se desarrolló el asentamiento. Desde 1592, fecha de su descubrimiento, a través de los siglos siguientes, ha sufrido muchas transformaciones debido a los altibajos en la explotación de las minas. Esta población se organizó a los lados de un arroyo natural que se forma por los mismos cerros, distinguiéndose dos plazas principales con su templo, tiendas y casas que le dan referencia a esta población extendida entre los cerros. En el siglo XVIII también tuvo sus etapas de impulso, así como en el siglo XIX y todavía en las primeras décadas de este siglo hubo un gran auge minero que concluyó en 1948, cuando dejaron de trabajar importantes compañías extranjeras. Del patrimonio histórico y artístico con que cuenta esta población, resaltan sus dos templos,
el de San Nicolás y el de San Pedro, los cuales corresponden a los siglos XVII y XVIII respectivamente, los cuales son de arquitectura barroca sencilla. El templo de San Pedro, ubicado en la plaza principal, data del siglo XVIII, de arquitectura barroca. Es de una nave con cubierta de bóvedas de arista y una torre de un solo cuerpo, además de su sacristía. Existen restos de arquitectura de viviendas, tiendas y otros espacios que se encuentran dentro de la trama del pueblo, que por su alto grado de deterioro es difícil identificar a qué fecha corresponden, y probablemente algunas sean de principios del siglo XIX. Otro espacio considerado es el municipio de Villa de Zaragoza, población localizada a 25 kilómetros al oriente de la ciudad. Actualmente es cabecera municipal y también fue uno de los primeros asentamientos donde a finales del siglo XVI se ubicó la primera hacienda de beneficio del capitán Gabriel Ortiz del Fuenmayor, denominada La Sauceda. También el capitán Pedro de Arizmendi Gogorrón llegó a tener en este lugar una gran hacienda con 16 hornos de fundición. Con el tiempo, dejó de trabajarse el mineral y se convirtió en un lugar agrícola y ganadero, al igual que otras haciendas de beneficio cercanas a San Luis, pasando de mano en mano la propiedad por varios dueños consecutivamente. Desde la década de los 60 del siglo pasado, en este lugar llegó a florecer una industria artesanal de manufactura del iscle, que ha perdurado en forma mínima hasta las últimas décadas de este siglo. Igualmente, otra industria que tuvo su auge en la década de los 80 del siglo pasado fue sin duda la fábrica de vino mezcal, de la cual aún están los magníficos e impresionantes espacios adyacentes a la casa de la hacienda. En el patrimonio histórico y artístico de esta cabecera municipal resalta el casco de la hacienda con su antigua fábrica de vino mezcal, además de su templo. La plaza principal de esta población se encuentra a unas cuadras del casco de la hacienda, donde existe otro templo católico. La exhacienda de Pardo es considerada también como un lugar de importancia para el rescate por su valor arquitectónico, y está situada por la carretera a Villa de Reyes, a 35 kilómetros al suroriente de San Luis, y al lado de la exhacienda de Gogorrón. Igualmente, goza de buenos recursos naturales con agua y buena tierra. Fue de las que se formaron en los finales del siglo XVI. Inicia como hacienda de beneficio para sacar plata, también agrícola y ganadera. Después, continúa solamente como agrícola y ganadera, pasando por varios dueños. Incrementa sus instalaciones con el tiempo y esto se nota claramente en las características arquitectónicas que tienen los diferentes espacios que la componen. Patrimonio histórico y artístico son todos los espacios que conformaron la hacienda con su casa principal, templo, trojes, establos, tienda de raya y demás accesorios que en algún tiempo funcionaron para dar servicio a una comunidad y ahora han cambiado de uso o se han venido abajo. La exhacienda de San Pedro de Gogorrón, del capitán Pedro de Arizmendi Gogorrón, ubicada a 40 kilómetros aproximadamente al suroriente de San Luis Potosí, lugar que se le denominaba el Valle de San Francisco, privilegiado en esta región por sus recursos naturales del agua y la tierra, con el tiempo llegó a ser un emporio agrícola, ganadero e industrial. Esta hacienda nació como Hacienda de Beneficio de Sacar Plata. Así se le denominaba en el siglo XVI y XVII, combinando la ganadería y la agricultura al mismo tiempo. Pedro de Arizmendi Gogorrón amasó una gran fortuna, con esta y otras haciendas, pero como esta, ninguna le brindó tantos dividendos. Después, al igual que otras haciendas, fue pasando de dueño, hasta que en las últimas décadas del siglo XIX la adquirió el señor Felipe Muriedas, español de gran fortuna en San Luis,
que perforó 17 pozos, de los cuales brotó un agua de calidad curativa. El patrimonio histórico y artístico de la exhacienda, que llegó a tener 36,000 hectáreas, lo conforman el casco de la hacienda y todas sus instalaciones complementarias que le fueron agregando con el tiempo. Por el acceso principal se llega a una gran explanada, a la cual concurren todos los edificios. Inmediatamente se encuentran las edificaciones de los espacios que albergaran la fábrica de textiles de San Felipe, y junto a ella todos los recintos de las instalaciones, incluyendo la planta hidroeléctrica y demás accesorios. A un lado se encuentra lo que fue la fábrica de vino mezcal, igualmente con todas sus instalaciones. Luego está la casa principal, en cuya arquitectura se han sobrepuesto una y otra intervenciones de diferente estilo, desde el siglo XVI hasta el XIX, permaneciendo la esencia del patio central con sus corredores y espacios de huerta, patios posteriores y el templo al lado de la casa principal. Por último, resalta el canal principal del agua y su acueducto, que también juegan un papel importante dentro de todo el conjunto, tanto por su belleza como por la sensación del correr del preciado líquido. Por los espacios construidos, es probablemente una de las haciendas más grandes de la región. El municipio de Villa de Reyes se localiza a 45 kilómetros al suroriente de San Luis Potosí. Es la cabecera municipal, una de las poblaciones que tiene mucha actividad, situada en un lugar con recursos agrícolas y algunas industrias que en las últimas décadas han escogido estar cerca de esta población. Lugar que antiguamente se le llamó Valle de San Francisco, donde se estableció uno de los presidios de avanzada hacia el norte, en la década de los 60 o principios de los 70 del siglo XVII. Con algunas mercedes de tierra, se dio inicio a la población, que creció con dificultades por no haberle dotado de fundo legal ni ejidos. En su patrimonio histórico y artístico resalta la plaza principal, su templo de San Francisco, situado en el lugar del templo inicial. Su arquitectura ha tenido transformaciones a través de los siglos, así como las casas barrocas que se sitúan al poniente de la plaza con sus corredores porticados al frente. La exhacienda de Carranco, también conocida como Bledos Bajos, y a muy corta distancia de Bledos, se ubica al sur de la ciudad de San Luis, dentro de un radio de 35 kilómetros. Formó parte de las propiedades del mismo dueño de Bledos, el señor Francisco Cárdenas, donde también instaló un molino para beneficiar metales, y luego con el tiempo fue transformándose hasta convertirse en una próspera hacienda, como las otras que hay en el denominado Valle de San Francisco. El patrimonio histórico y artístico que posee es el casco de la exhacienda, sencillo y con la expresión parecida a la de Bledos. Baúl de Todos los Santos del Señor San José de los Bledos. Asentamiento y exhacienda que data desde 1596. Se localiza a 35 kilómetros en línea recta al sur de la capital. Nació también como hacienda de beneficio de sacar plata, además de tener agricultura y ganadería. Su primer dueño fue Francisco de Cárdenas, que solicitó merced de tierras para establecerse ahí por el agua. Fue esta una de las primeras haciendas que se formaron en los alrededores de San Luis y que crecieron bastante con el tiempo. Esta propiedad pasó por diferentes dueños y llegó a ser de la familia Gándara Sierra, familia política del brigadier Félix María Calleja, virrey de la Nueva España. Con el tiempo, la propiedad pasó a la familia del rico hacendado don José Encarnación y Piña, cuyos descendientes aún poseen la finca. El patrimonio histórico y artístico que este lugar aún conserva consiste en algunas de las construcciones de la antigua casa de la hacienda. Dentro de la casa principal existe en una pared un gráfico que describe cronológicamente quiénes han sido sus propietarios, desde 1596 a la fecha. Así también
encontramos otras representaciones gráficas relacionadas con la historia de la hacienda. En el corredor del patio central de la casa aún se conservan vestigios de la pintura decorativa del siglo XVII. Existe en el templo perteneciente a la hacienda un retablo barroco, con advocación a su santo patrono San José, que se conserva en buen estado. San Miguel de Mezquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac, nombre con el que se fundó, se localiza al noroeste de San Luis Potosí a 31 kilómetros, donde fue formado un asentamiento humano desde 1589 y que muy pronto se convirtió en presidio, convento y parroquia. Fundados para congregar huachichiles y tlaxcaltecas por el capitán Miguel Caldera y los frailes franciscanos. Se tiene noticia de la fundación del convento franciscano en 1590, el cual dejó la parroquia al clero secular como tal en 1769, apareciendo la figura de curato. Su patrimonio histórico y artístico es el conjunto conventual del siglo XVI y junto a él los vestigios de un presidio del mismo siglo. Además, un elemento de infraestructura urbano-rural arquitectónica muy importante, que le ha dado vida a esta población y sus alrededores, la presa. El convento de dimensiones reducidas, con un templo alado, sacristía y claustro, a la manera de los grandes conventos que se fundaron en el sur de la Nueva España, austero, de contrafuertes y muros anchos, con ventanas pequeñas, tiene una cúpula en las escaleras que conducen al claustro, así como viguería de madera en sus corredores. La arcada, formada por pilares de gruesas dimensiones, ofrece una sensación especial que caracteriza a la arquitectura de esta región. El templo tiene como cubierta una bóveda de cañón corrido y una pequeña capilla lateral, la fachada sencilla, con una torre de un solo cuerpo. La exhacienda de Peñasco es un asentamiento rural que se encuentra a 15 kilómetros al norte de San Luis y es el lugar donde está ubicado el casco de la antigua hacienda del conde de Peñasco. Tiene sus antecedentes en 1617, en una merced de tierras que obtuvo Pedro de Soto Alegría, un sitio de estancia para ganado menor, en los términos del pueblo de San Luis Potosí. Con el tiempo, fue cambiando de dueño en dueño y acrecentando su extensión de tierras, hasta que don Francisco de Mora y Luna la adquirió en 1753, hombre que por los servicios reales prestados fue premiado con el título de Conde de Santa María de Guadalupe del Peñasco. La pequeña población de topografía plana se sitúa al lado de un pequeño cerro o peñasco, al cual debe su nombre. Posee una vegetación y clima como la de San Luis, de nopales, mezquites y magueyes. Además de las tierras de cultivo de temporal, actualmente existe ganadería a pequeña escala. El asentamiento de vivienda rural y suburbana es de una trama irregular en retícula de grandes manzanas también irregulares, ubicándose en la calle principal, el templo y la casa de la antigua hacienda de Peñasco. Su patrimonio histórico y artístico es el casco de la exhacienda que se terminó de construir en 1756, y el templo de la misma son la herencia más valiosa del lugar. La gran casa de la hacienda, con su patio principal y amplios corredores, son una muestra de la monumental arquitectura que tiene esta hacienda. Además, contaba con un amplio programa de espacios que actualmente se encuentran destruidos, pero incluía entre otros los espacios de la casa principal, establos, patios secundarios, la fábrica de vino mezcal y el templo. El templo barroco de una sola nave, simétrico, con 2 torres de un solo cuerpo. Son estas algunas de las entidades, entre otras muchas, como la Hacienda de la Parada, el Corte Primero y el Corte Segundo, Valle Umbroso, Bocas, Peotillos, Pozo del Carmen, Agualulco, Moctezuma y Guadalcázar, todas ellas con un vasto patrimonio artístico e histórico que es necesario conservar.
Pretender abarcar en esta presentación lo que en cada lugar han sido las causas del deterioro sería enumerar demasiadas y repetitivas, por lo que para el objetivo de nuestra presentación consideramos adecuado enunciar las más representativas y de las cuales se desprenden muchas otras. Proponemos agrupar estas causas en 3 tipos: físicas, económicas, sociales. Las causas que originan deterioros físicos son aquellas relacionadas con el medio ambiente y con la acción de organismos vivos, siendo las que afectan directamente a los edificios en su forma, función y estructura. Aquí podemos mencionar la acción natural del clima, igualmente la acción que provocan los organismos, que pueden ser desde microorganismos hasta los animales, plantas y el mismo hombre, que afecta cuando no utiliza bien los espacios. Se incluyen aquí la falta de mantenimiento y las malas intervenciones que se efectúan sobre los objetos arquitectónicos y artísticos. Las causas que originan deterioro económico son aquellas relacionadas con la actividad de las comunidades y su modus vivendi, con los recursos humanos y materiales con los que se da la supervivencia. Aquí mencionaremos el agotamiento o pérdida de recursos naturales, la falta de integración de las comunidades en la planeación regional, el poco impulso y promoción de actividades productivas en el área con recursos de organismos varios. Las causas que originan deterioro social son aquellas relacionadas con la propia vida de la comunidad y la herencia que forma el patrimonio histórico artístico. Caben en este tipo muchas de diversa índole, pero podemos mencionar algunas como emigración de las comunidades a la ciudad o a otras partes, inexistencia de conciencia histórica, pérdida de vigencia social de la institución que albergan los edificios, crecimiento inadecuado o mal dirigido, poco interés de autoridades y comunidad en el fortalecimiento social. Estas causas, entre otras, producen efectos negativos que afectan directa o indirectamente al patrimonio histórico y artístico de las comunidades, causándole deterioro de muy diversa índole y por consecuencia afecta su conservación y desarrollo. En las circunstancias que se encuentra actualmente nuestro país, y considerando que existe un vasto potencial de herencia cultural, invertida en la producción de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos, que además de ser parte de la vida social de las propias comunidades que la tienen, es posible promoverla y darla a conocer, es mostrar parte de nuestro pasado y de lo que somos. Mantener con vida estos escenarios y sus edificaciones cargadas de un alto contenido cultural beneficia a propios y extraños, y le damos la oportunidad a los edificios históricos y artísticos de mantener su permanencia en el tiempo y en su lugar. Creemos que además de promover esa conciencia histórica, es necesario implementar otras acciones tendientes a incorporarla al desarrollo social y al turismo, no con fines netamente comerciales, sino de hacerla partícipe de la vida de las comunidades, para lo cual proponemos algunas acciones que permitan lograrlo. Establecer una estrategia de fomento, vinculación y promoción interinstitucional e interdisciplinaria de desarrollo y conservación de estas entidades alrededor de la ciudad. Involucrar a las comunidades en las acciones tendientes al desarrollo y conservación como uno de los principales factores para que exista equilibrio en el desarrollo. Fortalecer o incrementar en la institución correspondiente la organización administrativa para llevar a cabo la estrategia. Que las políticas de turismo no se basen únicamente en la preservación de monumentos históricos y estéticos de manera aislada, sino que se establezca una conexión entre los diferentes proyectos que se realicen. Promover la inversión en servicios e infraestructura como el transporte, la seguridad, la comunicación y otros, para que sostenga y facilite la conservación del patrimonio cultural. Algunos de estos planteamientos ya se han iniciado en otros lugares de nuestro país. Es el momento y la oportunidad de revalorar estas entidades que contribuyeron a darle vida y consolidación a la ciudad de San Luis Potosí.